Guillermo Rovirosa Albet, promotor y primer militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, santificado por unos, silenciado, perseguido y difamado por otros. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Se ha reconocido su papel en la Iglesia y en el mundo obrero? Guillermo Rovirosa nace en Vilanova y Geltrú, un pueblo costero catalán. A los pocos meses de nacer, su madre cae enferma de una parálisis total. De una religiosidad y piedad extremas, conserva perfectamente su lucidez, no oyendo de ella jamás ni una sola queja. 2 años más tarde, a la muerte de su padre, con 11 años le internan en un colegio de religiosos para cursar el bachillerato. En 1914, a los 17 años, acaba el bachillerato. Los padres escolapios dan el visto bueno para que inicie cualquier carrera. Y junto a Jaime, su hermano mayor, deciden que marche a Madrid para estudiar ingeniero de caminos, canales y puertos. Se apasiona por las matemáticas, por parecerle como expresión de la verdad, de aquella verdad exigente de su herencia paterna. Para no disgustar a su madre, sigue frecuentando los actos litúrgicos al mismo tiempo que sus sentimientos religiosos se van enfriando cada vez más. La falsedad de la vida burguesa será la causa de su oposición abierta a la religión católica. Su madre muere un año más tarde y después de numerosas desavenencias con su tutor, sale de Madrid con dirección a Barcelona, donde estudia electricidad, viéndose obligado a dar clases de matemáticas por ser insuficiente la pensión con que contaba. En 1917 inicia el estudio en la Escuela de Directores de Industrias Eléctricas y de Mecánica Aplicada. Sus méritos como alumno destacan rápidamente hasta tal punto que llegó a ganarse las consideraciones del mismo Einstein. Su estancia en la escuela estuvo llena de gratificaciones, no solo en el terreno científico, sino en el de la amistad, destacando la disponibilidad de Guillermo para formar con sus amigos grupos de estudio compartiendo lo poco que tenían. Su segunda juventud está marcada por su búsqueda incansable de la verdad, en el estudio de todas las religiones menos de la católica, llegando a la conclusión de que la verdad que buscaba no estaba en ninguna de estas religiones, ni en todas juntas. Así llegó al escepticismo total. Todo era mentira. En pleno apasionamiento por las máquinas y en mitad de esta renuncia de las religiones, cae enfermo de tuberculosis y ha de abandonar sus estudios. Durante su enfermedad se hospeda en un hostal, donde conoce a Josep Canals, con quien entabla una amistad entrañable. Allí conoce a Caterina, hermana de Josep. Abandona la ingeniería eléctrica y se lanza a la ciencia de la mecánica aplicada. En 1925, a los 28 años, contrae matrimonio con Caterina. Guillermo, junto con su mujer, se dedican a la creación y fabricación de juguetes. En poco tiempo moriría el joven Josep, su cuñado. En 1929 marcha a París con Caterina, con la ilusión de avanzar en su trabajo, primero con los juguetes para después pasar al cine. Gestiona una patente y la vende por 2.000 pesetas. El aparato era una auténtica revolución, que años más tarde él mismo, al nacer la televisión, dijera que se parecía externamente a su invento. Tres años más tarde, paseando por París, tuvo lugar un acontecimiento que marcaría su vida. Le llamó la atención una muchedumbre de gente ante la iglesia de San José. Le dijeron que el cardenal Verdier hacía la visita pastoral. Por curiosidad entró y le llamó la atención sus palabras. El cristiano es un especialista en Cristo, y de la misma manera que el mejor oculista es el que más sabe de teoría y de práctica de los ojos,
Así, el mejor cristiano es el que más sabe de teoría y práctica de Jesús. Después de esta situación, como incansable buscador de la verdad que era, se introduce de lleno en la figura de Jesús. Entre sus lecturas destacan la vida de Jesús de Mauriac, y desde entonces la figura de Jesús empezó a ganar su simpatía, pero no podía aceptar de ninguna manera que un hombre fuese Dios. Mientras, su mujer, que había seguido sus avatares en el espiritismo y teosofía, tras la muerte de su madre, había vuelto a las prácticas religiosas, que Rovirosa respetaba, pero que en ninguna manera compartía. Su sencillez le conmovía, pero no podía convencerle. Ella se alegró mucho de que su esposo se interesara por conocer a Cristo. A mediados de 1933, Guillermo y Caterina abandonan Francia y realizan unos ejercicios espirituales en el Escorial. Fue el padre Fariña, amigo de su mujer, quien lo induce de la mano de las confesiones de San Agustín al conocimiento del Padre. Mientras, Caterina rezaba en silencio por la conversión de su marido. Son unas segundas nupcias donde la pobreza, el ayuno y la penitencia se convertían en su estilo de vida. Al estallar la guerra civil, habitaban en un suburbio de Madrid, que llegó a ser frente de combate. Se vieron obligados a evacuar su residencia hacia el interior de la ciudad y cayeron en un sótano donde se habían amontonado, en espera de ser quemados, los libros de fomento social de los padres jesuitas. Durante 2 años se consagró a profundizar en la lectura social. En estas 4 paredes tiene lugar su segunda conversión. En esta se encuentra con Cristo en cada uno de los hombres, especialmente en los parias de la tierra, en los desposeídos, en los pobres, que en los años de la vida de Guillermo eran los obreros. Acabada la guerra, se incorpora al Instituto Llorente, y aquí da muestras de su capacidad profesional como científico. Dio origen a múltiples inventos en el terreno de la mecánica, destruidos la mayoría ante la sospecha de que podrían ser sustituidos por los obreros de la fábrica. Contó como compañero de investigación con el doctor Gregorio Ramón. Nacerá entre ellos una entrañable y sólida amistad. Llegó a inventar un método para envejecer el vino apartándolo de los que querían hacerse ricos a costa de sus invenciones. Él, que vivía y predicaba la pobreza, sospechaba de cualquier invención que pudiera ser signo de opresión para los pobres. Se negó en todo momento a que los excelentes frutos de sus investigaciones se sirvieran a las multinacionales para generar obreros en paro. Él dejó escrito: Un minuto de sufrimiento de una persona en paro vale más que toda la técnica del mundo. En noviembre de 1939, Franco le lleva a prisión bajo la acusación de haber sido presidente de un comité obrero. Le aplican un consejo de guerra y le condenan a 12 años y 1 día de prisión. Fue liberado inesperadamente por un decreto de redimiento de pena como consecuencia del trabajo que tuvo que realizar en la cárcel. En 1940 ingresa como socio de Acción Católica en la parroquia de San Marcos, dedicándose en un principio a la juventud femenina. 2 años más tarde se trasladaría a su piso ermita, como diría él, en la calle Víctor Pradera, hoy Juan Álvarez de Mendizábal, en el número 37. Este sería su último domicilio. Cerca de su casa está el convento de las Hermanitas de la Cruz,
donde escuchará misa todos los días. Durante 2 años ingresa como alumno en el Instituto de Cultura Religiosa Superior y más tarde será nombrado vocal diocesano de Madrid-Alcalá, comenzando el trabajo apostólico. Comienza el apostolado obrero militante con charlas y cursillos por toda España. Monseñor Vizcarra presenta a Rovirosa al cardenal primado Blay Daniel, que acoge su proyecto. La religión y el problema social se unirían, y el laico despertaría consciente de su papel en la Iglesia. El telón histórico de fondo de los años 40 estaba configurado por las guerrillas comunistas en el Valle de Arán y en otros puntos de España. Pequeñas guerrillas urbanas anarcosindicalistas, guerrillas del PSOE en Asturias principalmente. Mientras que el sector socialdemócrata, con Indalecio Prieto a la cabeza, intentaban el acuerdo con don Juan de Borbón. Por otra parte, la democracia cristiana de José María Gil Robles parlamentaba con Indalecio Prieto. Pero al mismo tiempo, el sector encabezado por Alberto Martín Artajo y Joaquín Ruiz Jiménez llegaban a un acuerdo para colaborar con el general Franco. Socialmente, la clase obrera y campesina de España vivía económicamente en la miseria, políticamente derrotada hasta el agotamiento, cultural y socialmente desengañada de todo y vacía de perspectiva de futuro. La Iglesia, desde 1910, en un proceso creciente tanto ideológico como de hechos, identificada con la derecha. Pío XI hablaría de la apostasía de la clase obrera. Sobre estas coordenadas de fondo nacería en mayo de 1946 la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, como movimiento de apostolado obrero. La gran novedad y gran labor de la OAC fue tender los puentes apostólicos entre la Iglesia y el movimiento obrero. Guillermo abandona su puesto de trabajo en el Instituto Llorente, contando solo con el escaso jornal que obtendrá con los trabajos esporádicos, dedicándose por completo a la OAC. No deja el tiempo que le sobra para las tareas apostólicas, sino que se dedica al apostolado y deja algunas horas para ganarse el pan. Su negación de sí mismo le llevaría a no meterse de lleno en la profesión y a no poseer ningún nombramiento específico de la jerarquía. Guillermo Rovirosa fue una verdadera gracia de Dios para centenares de viejos luchadores, procedentes de todas las corrientes ideológicas, conversos a Cristo en aquellos años de la OAC. En los años 40, en 1945, él sería el hombre providencial para el lanzamiento de la OAC en España. La jerarquía de la Iglesia española aprobaría las normas de especialización del apostolado obrero y, como todas las cosas que hagan los obispos, lo primero que hay que preguntarse es quién lo va a realizar. Y un hijo de la Iglesia, y Rovirosa lo fue, se sintió responsable de aquello. Y la OAC nace tanto por las normas de los obispos como porque encontró el hombre que lo pusiera en marcha y que consagrara a ellos su vida. Los comienzos fueron difíciles, pues había quien quería que fuese piadosa, otros que fuera una demostración de cómo la Iglesia se preocupaba por estos temas. Sin embargo, no contaban con los interesados, con los obreros. Rovirosa vio en la OAC lo que llevaba propugnando y soñando desde hace más de 12 años. Su conversión a Cristo exigía la entrega a los pobres, que en la España de los años 30 y 40 era la clase obrera. Por ello hizo el curso en el Instituto Social Obrero, jurándose al final no tener que ver más con la democracia cristiana.
Rovirosa marcha a Montserrat y allí le dirige el padre Vallet, en unos ejercicios espirituales ante el trabajo que le espera. Tras estas ventanas se encuentra la habitación de Guillermo, donde escribiría algunos de sus libros y daría empuje a la organización gracias a la oración y al trabajo. Entre los monjes cultivará vida de oración y serenidad, sin dejar ni un día de trabajar. Sí, porque él vivió antes como trabajador, cuando para ayudar al mundo trabajador, y dejó su nivel, digamos, de ingeniero, vino aquí como electricista y vivió así, aquí. Y después... orgulloso de ella. Sí, sí, ciertamente. Y nos sentimos muy amados por él, pero un amor exigente, porque también nos decía lo que no le gustaba. Como tiene que ser. No engañaba, no engañaba. Con un grupo de compañeros y con los monjes inicia la etapa de ambientación militante. Del centenar de obreros de Montserrat, 7 u 8 se reúnen en círculo de estudios, con la asistencia del monje conciliario. Algunos lo acusarían ante el abad de hacer comunistas, pero él nunca dejó de hablar sin estar el monje presente. Mientras, Caterina le había acompañado hasta Montserrat, sabiendo que era lo que Guillermo necesitaba, recibir fuerzas para la misión apostólica. Ella, que desde un principio le había acompañado cuando se produjo el acercamiento de Rovirosa a Jesucristo, insistió mucho más en su vida de oración, incluso en ayunos y penitencias corporales. Repetirá también frecuentemente que es un obstáculo para el apostolado de su esposo y buscará siempre vivir apartada. Ellos no habían tenido hijos. Poco a poco, Caterina fue ofreciendo ciertos síntomas de perturbación mental, hasta que poco después de volver Rovirosa de la Segunda Semana Nacional de 1947, se encontró un día con que su esposa, retirada en un convento de religiosas, desapareció de allí, sin volver a la casa. Fueron inútiles cuantos esfuerzos hicieron para hallarla. Era esta la más honda herida que llevaba dentro, y creía que su dedicación al apostolado era un modo de fidelidad matrimonial a su amadísima esposa, y que quizás viviera en algún lugar ignorado. En diciembre de 1946 nace el Tú, nombre que elige Rovirosa pensando en la llamada a la responsabilidad que tenemos todos en la lucha por la justicia. Aunque él formaba parte del periódico en la elaboración y al principio en su impresión en Montserrat, nunca fue su director. Gracias a la cuota de los militantes, aun pasando necesidad muchos de ellos, logran reunir 200.000 pesetas, rechazando las aportaciones benéficas por ser incompatibles con tales proyectos. De quincenal pasa a semanal y se logra hacer un periódico en el que los obreros y sus problemas sean los protagonistas, llegando a ser la bestia negra de los ministros de Franco. En este periodo escribiría el Manifiesto Comunitarista, como doctrina económica del cristianismo, aludiendo a la propiedad que está en manos de la voluntad y la razón del hombre, y no a la propiedad que aplasta y despersonaliza. También inicia, junto a don Tomás Malagón, conciliario de la OAC, el plan de formación que tendrán que realizar los militantes. Consistirá en un análisis de los hechos a través de una visión, un juicio a la luz del Evangelio y un compromiso sobre los mismos hechos. Se trata de hacer locomotoras y no vagones, personas y no masa. Conseguir hombres que sepan lo que digan,
unir el saber y la vida, trabajando en equipo y fomentando más la síntesis del grupo que la aportación de uno. En la tercera Semana Nacional de 1949 presenta los GOES, Grupos Obreros de Estudios Sociales. Los obreros estudiarán política, economía y técnica, pero irán más allá de estos conocimientos. Todo ello visto desde Dios creador. Aunque no faltaron enemigos y oposición al ver en esta iniciativa una posibilidad de que los obreros comenzaran a vivir por cuenta propia y fueran protagonistas de sus vidas. Rovirosa tiene un trato estrecho con dos conciliarios de la UAC. Don Eugenio Merino, que en 1951 se incorporó y que más tarde sería conciliario de la UAC. Hombre de una gran sencillez mística y de oración, se dedicó por completo a la vida íntima de los obreros y a apoyarlos en los círculos de estudio. 2 años más tarde moriría sustituyéndolo don Tomás Malagón, canónigo de Ciudad Real, de altísimo valor intelectual y entrega a los pobres. Don Tomás construiría la filosofía del edificio que había puesto en pie Rovirosa. Los dos se responsabilizarían del método de encuesta y de la formación de los militantes de la UAC. Y así, desde 1953 a 1956, se dedican los dos a dar los cursillos. Esta actividad agotadora le valió a Rovirosa el calificativo de esforzado combatiente de la promoción obrera, dando un sinfín de charlas, aguantando a los ignorantes que lo calificaban de rojo, y ver con claridad las traiciones y difamaciones que recibió dentro de la misma Iglesia. Frente al cáncer constante que en las organizaciones apostólicas ha supuesto la politiquería, que siempre ha llevado a la instrumentalización de parte de la Iglesia por corrientes políticas, él pensó desde la primera mitad de los 50 en los sectores. Solo lo evangélico debe ser lo globalizador de toda la vida del cristiano. El compromiso bautismal es la razón de la acción transformadora del mundo. Traspasó en el seguimiento de Cristo, con su entrega incondicional y con su vivencia de fe, la noche oscura de nuestra sociedad sin solución, entre un cristianismo burgués materialista y un marxismo antidios. Creyó en el mundo nuevo de que nos habla San Juan, partiendo de la acción asociada de las plataformas que los enamorados de Jesús seríamos capaces de construir en el mundo. Y ello le llevó a una vida de felicidad y de alegría desde los últimos. En 1955 se le expulsa del Boletín de Militantes, órgano de la UAC. Se le acusa de estar cargado de errores doctrinales y de que se mete en política. El odio ante el peligro que suponían sus enseñanzas le lleva a ser acusado de participar en una reunión del Frente de Liberación Popular. Para sus enemigos es la ocasión de desprenderse del piojo molesto. Su ser de hombre de fe se puso de manifiesto ante la persecución. Primero, ante la persecución del régimen de Franco, que le encerró en la cárcel por el delito de ser testigo de Cristo, amado por los trabajadores de la empresa en que se desarrolla su actividad profesional antes y durante la guerra. Después, ante la persecución de los democristianos y la política franquista, que le llevaría a la expulsión de la Comisión Nacional de la UAC. El amor a los que le persiguieron se puso de manifiesto en todo momento.
En esta persecución por parte de los cristianos, Fray Albino González, obispo de Córdoba, quiso ir a ver al Papa Pío XII, de quien Rovirosa era amigo personal. Entonces Rovirosa le dijo a Fray Albino: un hijo no se defiende de su madre, es la madre la que tiene que defender al hijo. Y le prohibió que lo hiciera. Rovirosa había aprendido el valor redentor del sufrimiento antes con la enfermedad de su madre y ahora con la amputación de una pierna debido al atropello de un tranvía. ¿Cuál no fue la sorpresa de los médicos cuando les pide que intervengan en la amputación sin anestesia? No era una locura en unos momentos confusos, algo aislado, sino que fue una decisión tomada tras una vida de experiencia de amor a sus espaldas. Esta encarnación del dolor le llevaría a constituir los grupos de dolor, formado por algunos tuberculosos del Hospital del Rey de Madrid. Los enfermos entregarían su sufrimiento por la labor de la OAC. Viviría de una forma inseparable, desde el momento inicial de su conversión, la pobreza, la humildad y el sacrificio. Pobreza viviéndola de forma constante, desde asignarse un sueldo que en vez de ir a más fuera menos, hasta soñar con el proyecto de los vinculados, militantes entregados a la organización, desprovistos de todo y amparados en el trozo de pan que pudieran recibir a merced de sus hermanos. Humildad. Siendo el alma de la OAC y el que la hizo nacer, no solo no hizo alarde de esto, sino que trataba de esconderse y pasar desapercibido. No lucirse, pero sí relucir. Se mostraba pequeño con los pequeños, pero ante los poderosos no solo no se arrodillaba, sino que les hacía frente y defendía enérgicamente a los pobres. Y sacrificio. Entrega y donación total para darse al todo y a todos. Cursillos apostólicos, trabajo sin descanso y el dolor continuo de no saber si su mujer Caterina está viva o muerta. A finales de 1957 regresa a Montserrat, pensando que era hora de retirarse y dar paso a la gente joven de la OAC. Aún aquí sería perseguido por algunos pidiendo al abad Escarré que no le dejaran salir o que no le admitieran. Para mí fue como un hermano mayor en la fe. Yo era muy joven y su autenticidad, su estilo tan directo que te hablaba con respeto, pero también con mucha exigencia. Y te hablaba, por ejemplo, del bautismo como base de toda la vida cristiana. Y decía, vosotros los curas lo habéis convertido en una chocolatada, decía. Y como hablaba con un ímpetu de revolucionario del amor, verdaderamente, y al mismo tiempo como un místico. Cuando hablaba de la Trinidad o de la oración, y sobre todo los últimos años después que ya lo habían echado, me decía, mira, antes yo pedía muchas cosas a Cristo, ahora le digo, aquí me tienes. Frases así me han quedado para toda la vida. Allí, que al principio habría de estar poco tiempo, tomaría su celda del monasterio como su casa, compartiéndola hasta el final de su vida con la de Madrid. Él era un hombre también que si alguna vez creía que se pasaba un poco en su palabra, sabía pedir perdón y lo hacía. Eso es importante, sabía. Sabía pedir perdón. Sí, una vez un cura claro, él le dijo cosas a las cuales no estaba acostumbrado el cura, un religioso, era un misionero. Y al final, cuando yo acompañé al misionero a la puerta para que saliera después de la comida,
me dijo, no había visto nunca un hombre que se atreviera a hablar a un religioso de esta manera. Y Rovirosa, después de haberle hablado de esta manera, le había pedido perdón. Perdone, padre, porque a lo mejor he sido un poco... Yo le dije al cura, un poco enfadado yo, ¿y había visto usted nunca a un seglar, a un laico que dice usted, pedir perdón por lo que... Claro, es verdad, claro. La fidelidad es la única virtud. Él era fiel. Era un hombre fiel. Por lo tanto, ¿fiel a quién? Fiel al Evangelio, que significa fiel a Jesucristo, y fiel a los hombres, porque el Evangelio es buena nueva para los hombres. Y esa fidelidad la llevaba a rajatabla. Dios para él lo era todo, eso sí. Pero a ese todo, que era persona, no la quería usar, no la quería decir servir, utilizar para nada. Fueron diversos los temas de su estudio durante el tiempo de convalecencia. Ahora se haría fértil su pluma, entre ellos el coping, cooperativismo integral, que lo imprimiría él mismo a Ciclostil. El proyecto coping, que jamás lo vería hecho realidad, consistía en una alternativa económica desde la solidaridad que pretende vivir la vida cristiana a las 24 horas del día. Después vendría Dimas el ladrón, el primer santo cristiano, del que escribiría que fue privilegiado excepcional por ser el primero en recibir el bautismo del derramamiento de sangre divina. Seguiría Judas el apóstol, el primer traidor cristiano, en la que aparece la figura del apóstol como espejo de los cristianos, aquel que no había entendido que Jesús no había bajado para hacer grandes cosas. Más tarde aparece un nuevo libro, La virtud de escuchar, sobre el aprendizaje de escuchar al otro y no de oírle, de salir de uno mismo como parte del ejercicio para adentrarse en la humildad. En estas fechas nacería la idea, entre varios militantes de la OAC, de lanzar una editorial con el objetivo de hacer una organización apostólica. Así vería la luz la editorial CIS, siendo Rovirosa su primer presidente. Movimiento de apostolado privado, organizado como sociedad anónima editorial bajo la dictadura franquista, para, según Rovirosa, ser la OAC real. CIS, como apostolado privado, moriría en 1973, pero su triple aportación de espiritualidad, autogestión y pobreza-solidaridad volverá como columna vertebral del movimiento cultural cristiano. A finales de 1962, Rovirosa marcha al Paular, requerido por los que iniciarían CIS, y escribe el primer libro de la editorial, ¿De quién es la empresa? Estando en Madrid, en su piso ermita, sufre una trombosis cerebral. Lo trasladan al hospital clínico y a los 3 días moriría. Era el 27 de febrero de 1964. Fue en sus últimos días, hubo militantes que no se movieron del clínico. Allí comían y allí dormían y allí todo. Yo la penúltima noche me tocó estar con él, yo tuve mucho gusto de pasar la noche allí con él, sujetándole la mano. A medianoche llegó el padre Miguel de Montserrat y terminamos la noche los dos con él. Ya no hablaba ni nada. Y en los últimos momentos yo sentía un amor tan grande hacia él, que eso no se me ha ido todavía. Y yo ahora muchas noches, muchas veces, me acuerdo y pido por él mucho. Pido por él que os ayude a todos, que mire por vosotros, que en vez de rezar por él, le pido a él que nos ayude y que nos dé aliento para poder seguir su obra. Hoy, Guillermo Rovirosa vive en centenares de corazones. Organizativamente, el movimiento cultural cristiano vive de su espíritu y de sus grandes coordenadas militantes. Vinculados, sectores, compromiso bautismal y espiritualidad de encarnación
son puntos que intentamos vivir para la transformación de la sociedad como manifestación eclesial en la vida.